Con Gustavo Sierra también, analista internacional, periodista, colega. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por el contacto. Era, por supuesto, importante llamarte, conectarte, por lo que nosotros entendemos una nueva escalada sin, evidentemente, que se pueda vislumbrar el fin de un conflicto, sino el reinicio de algo mucho más complejo, ¿no? Sí, sí. Evidentemente, por un lado se expresa por parte de Irán, Estados Unidos, Israel, que ninguno quiere una confrontación directa, una guerra total en este momento. Sin embargo, hay fuerzas en cada uno de los tres países que por diferentes razones están dispuestas evidentemente a ir a una confrontación más amplia, más abierta, y lo sucedido en las últimas horas fue un ataque iraní mucho más importante de lo que se esperaba. 180, 200 misiles explotaron. Al mismo tiempo hubo un ataque en Tel Aviv, en Jaffa, creo que es el sur de Tel Aviv. Un ataque a tiros. Hay 6 muertos o sí, 8 sí, entre muertos. 6 y 8 muertos en este ataque terrorista Exactamente, en un local. que seguramente ha sido por parte de algún grupo cercano a Hamas, y por lo tanto proxies cercanos a Irán, ¿no? Entonces estamos viendo que lo que sucedió, digamos, en los últimos días, los ataques de Israel dentro del Líbano contra el Hezbollah y demás, en realidad son ataques donde la pelea de fondo está entre Irán e Israel, y hoy se puso en escena esa confrontación. Gustavo, uno no puede dejar de también, con preocupación, aportarle una mirada argentina a este conflicto. Es conocida la ligazón que hay entre Argentina e Israel, y con gran cantidad de argentinos que están residiendo allá. Entonces, hay mucha gente por estas horas, ¿no?, que está preocupada también por ese motivo, no tener novedades de sus familiares y demás. En esta mirada argentina, no puedo desconocer en la historia los antecedentes que tenemos. Hay niveles de alerta que están subiendo en nuestro país, que ameritan que también haya un tratamiento especial sobre todo lo que pueda suceder en zonas críticas de frontera, como la triple frontera, pero también en entidades judías y demás. No escuché ahora de nada en particular, pero obviamente que la preocupación debe ser una preocupación de la seguridad del país. Desde ya hemos tenido 2 atentados terribles, y obviamente que sigue siendo la comunidad judía en la Argentina un posible objeto de ataque en una confrontación más de fondo con el Hezbollah o con Irán directamente, por supuesto. Sí, pero no escuché nada, perdóname, en las últimas horas, y yo creo que en este momento me parece que esas alertas están en el gobierno argentino y en la región. Sí. Ya sabemos. Ahora, Gustavo, Kevin, le pregunto a los dos, perdóname, les pregunto a los dos, porque el presidente Javier Milei hace algunos días decretó el fin de la neutralidad de la Argentina en los conflictos internacionales. ¿Cuánto implica esto para nosotros, para nuestra población, para los objetivos israelíes aquí o iraníes de objetivos israelíes aquí en la Argentina? Sí, la comunidad judía en nuestro país. Este fin de la neutralidad, ¿esto llama a, de alguna manera, participar también de lo que ocurre tan lejos? Yo te diría que espero que estén separados. Realmente que yo los veo como 2 posiciones separadas de un discurso que no fue muy feliz, obviamente, pero que espero que no sea interpretado como un posicionamiento particular de Argentina en esta situación. No lo veo como algo así tan claro, esa asociación. De todos modos, otra vez, creo que es preocupante
que Argentina debe tener muy en claro cuál es la posición en el mundo, que este posicionamiento no debe estar en manos de posiciones partidistas, sino en los profesionales de la Cancillería, que son los que tienen que llevar adelante una política que no debe ser gubernamental, sino estatal, y que no podemos seguir dando tumbos en nuestra posición internacional permanentemente. Debe haber un posicionamiento muy concreto, pensado, debatido, con todas las fuerzas políticas, sociales, intelectuales en la Argentina, y esa debe ser la posición del país y no debe estar marcada por un discurso o por un Twitter o por algún comentario de alguien de la familia del presidente. Muy bien. Para mí eso es claro. Excelente. Gustavo Sierra, analista internacional, muchas gracias por este contacto en este día tan importante y tan alarmante para todo el mundo. Esto sucede en Medio Oriente, pero por supuesto tiene repercusiones en todo el planeta. Gustavo Sierra, muchas gracias. Te traslado la misma pregunta. Muchas gracias. Kevin, gracias, Gustavo. Te traslado la misma pregunta, porque este abandono de una tradición histórica que es la neutralidad, que a veces suena a que no te involucrás, ¿no? Y no es exactamente así, pero es una tradición histórica de la diplomacia argentina, y ahora hay un alineamiento muy directo, muy concreto con el eje Israel-Estados Unidos. ¿Puede tener su implicancia con réplicas aquí en Argentina? Yo creo que sí, lamentablemente, y creo, además de sumarme a las palabras de Gustavo, me parece que es importante acá diferenciar entre neutralidad y tibieza. Bien. Acá nadie está planteando, porque incluso cuando se lo criticó al presidente por este tema, dijo básicamente no podemos ser tibios. Y acá creo que está claro que no podemos no condenar el terrorismo. Hezbollah es una agrupación terrorista reconocida por todos los actores internacionales de peso, pero eso no es lo mismo que abandonar la neutralidad. Y la verdad es que nuestro país hoy por hoy tiene una posición periférica en el orden internacional. La periferia tiene desventajas, pero tiene también ventajas. Y la verdad es que objetivamente nuestro país no tiene las condiciones para abandonar ese lugar periférico, que viene también aparejado de la neutralidad. Tomar posiciones de mayor riesgo, con las particularidades que tiene nuestro país, con las limitaciones que tiene nuestro sistema de defensa, obviamente implica riesgos. A ver, hace pocas horas, ¿no? Quizás vino la noticia más desde el ámbito de lo policial, que desde lo político internacional. Pero quiero decirles, a veces se hacen anuncios grandilocuentes, ¿no? Se desbarató una red de financiamiento internacional de Hezbollah, pero el hecho existió. Sí. Hace horas se detuvo a 4 personas en nuestro país, 3 en la provincia de Córdoba y 1 en la provincia de Santa Fe, donde había un extraño personaje, un ciudadano de origen colombiano, que se presentaba simplemente como un profesor de idiomas, pero que las alertas de la Unidad de Investigación Financiera, allí donde permanentemente se están barriendo lo que es las actividades de presunto lavado de dinero, detectaron que había operaciones con criptomoneda entre este extraño personaje colombiano aquí en la provincia de Córdoba, pero esto fue hace horas. Sí, hace horas. Menos de 24 horas. Y en la otra punta de ese financiamiento con criptomonedas estaba un ciudadano de origen sirio que está detectado por organismos internacionales como parte del esquema y la estructura de financiamiento de Hezbollah. Así que cuidado, que aquello que parece tan lejano tiene actores jugando dentro de una cancha que se llama Argentina también. Sí, y también, por supuesto, nunca se te puede dejar de lado también lo que sucede en la Triple Frontera, donde ese escenario, evidentemente, también de células, evidentemente, que llegan o han llegado de Medio Oriente, células a veces dormidas, que después reaccionan ante algún llamado. Es preocupante para nuestro país este tipo de situaciones una vez que ocurren estos hechos como lo que estamos transmitiendo hoy. Sí, ni hablar, y por supuesto también tenemos que tener en cuenta la historia de nuestro país, particularmente los 2 atentados realizados en los 90, en el 92 y 94, donde la principal hipótesis es que fue la ejecución de Hezbollah con el apoyo del régimen iraní. Y por supuesto no podemos olvidarnos de esto cuando pensamos en este tipo de acontecimientos, también entendiendo que Irán prometió que va a haber algún tipo de respuesta si Israel decide atacar. Y también dentro de Israel, el vocero del ejército anunció que Irán va a tener graves consecuencias por lo sucedido hoy, y las repercusiones de eso pueden ser globales. Mientras tanto, se refuerza la presencia de los Estados Unidos. Son 45.000 hombres estadounidenses, hombres y mujeres estadounidenses del ejército estadounidense que se encuentran en Medio Oriente. Jorge, vos te preguntabas sobre si esto
podía tener implicancias económicas también para la Argentina. Claro, lo que quería preguntarle era si este tema de que el gobierno apoya tanto a Israel y en esta situación, si a nivel mundial esto afecta económicamente y, bueno, sobre todo a la Argentina, que tiene una economía muy endeble. Sí, todavía es temprano para saber eso. En realidad tenemos que tener en cuenta que dentro mismo de la región hay posturas bastante diferentes sobre el tema. De hecho, salió hace pocos minutos que Jordania participó de la defensa de Israel, igual que pasó en abril, la vez anterior que hubo un intercambio de fuego directo entre Irán e Israel, que era la primera vez que eso pasaba en la historia. Esta vez fue mucho más grande, pero sabemos que de alguna forma parece haberse armado la misma red de alianzas que se construyó en ese momento en defensa de Israel. Entonces, no estamos hablando todavía de un bloqueo regional ni nada por el estilo. Esto, por supuesto, puede afectar la marcha del comercio internacional. De hecho, esta fue una de las objeciones que planteó China en los últimos días, cómo esto afecta la economía mundial en un momento donde no solo nuestro país, muchos países están en una situación bastante endeble, pero si se llega... Argentina en este momento no está en el centro del radar en cuanto a las decisiones que tomen los gobiernos. Si esto llega a evolucionar, puede llegar a haber consecuencias también en ese campo. Hamas celebró el ataque iraní a Israel tras el asesinato por parte del ejército israelí en el Líbano del líder palestino Ismail Haniyeh y el jefe del grupo libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah. Estamos en contacto ahora con nuestro compañero Gabriel Astrosky. Te vimos desde temprano en el refugio, Gabriel, en un día sin precedentes, ¿no? Por lo menos para todos ustedes, más allá de que venimos transmitiendo, están acostumbrados a las sirenas, pero en este caso hubo una multiplicidad de ataques a diferentes ciudades, en principio aparentemente sin víctimas fatales. Gaby Astrosky, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola compañeros, ¿cómo andan? Buenas tardes para ustedes, buenas noches para nosotros ya en Israel. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. A ver, ¿cómo estás viviendo estas horas? Te veíamos en el refugio en el momento de los lanzamientos, estabas transmitiendo en vivo para A24 como siempre lo haces. Decinos primero cómo estás vos y tu familia. Afortunadamente nosotros estamos bien. Acoto una sola cosa a lo que decían ustedes recién en la apertura. No es que en Israel estamos acostumbrados a las sirenas, digo, lamentablemente son situaciones que tocan vivir, pero no es que uno viva en estado de, o por lo menos en esta parte del país, y fuera de lo que es la guerra en el país en general, no es que uno viva en una cotidianeidad de sirenas, por lo cual cada vez que suenan, asustan y generan ansiedad y preocupación, por más que sabemos que hay un sistema de defensa sin precedentes a nivel mundial y que hay un ejército defendiendo, pero por supuesto que una sirena indica que el terror está pasando cerca del lugar donde cada uno se encuentre y generalmente provoca, por lo pronto, temor y ansiedad. De hecho, Gaby, recién mostrábamos con Bobby un misil que no había detonado, que no había podido ser interceptado por muy impresionante esa imagen, Pablo, que aparece en el patio de una casa. Ver el tamaño, la dimensión, muy impresionante. La verdad que sí. No sé si la llegaste a ver, Gaby, la imagen. Llegamos a verle, la verdad que es impresionante, sobre todo por el tamaño de estos misiles, porque digo, dentro de lo poco que uno quiere acostumbrarse a esta realidad, sí es cierto que los misiles que, por ejemplo, tira Hamás o tiraba Hamás al comienzo de la guerra, o los que venía tirando Hezbollah hasta ahora, sobre todo hacia la zona norte del país, eran misiles, no digo caseros, pero de un tamaño mucho menor, con un alcance mucho más delimitado, y de repente ver la imagen de ese misil habla de por lo menos un artefacto de 3 metros de largo, con el poderío que eso tiene, a ver, lo veían ustedes en la foto, el agujero que genera en el patio de una casa, el patio de una casa donde seguramente había una familia como la mía, como la de cualquiera de nosotros, que en ese momento o no estaba o se había ido a proteger, básicamente alertados por el ruido de las sirenas y de las aplicaciones, y entonces estaban a resguardo. Si hubiera caído en otro momento, tal vez podría haber causado mucho más daño del agujero que causó. Gabriel, muchas veces que nos hemos conectado en situaciones de escenarios que parecían ser similares al de hoy, y a eso quiero ir, si es distinto. Por ahí vos nos llevabas la tranquilidad desde la empatía, la preocupación que tenemos por vos, por conocerte, por tu familia. Bueno, yo estoy en Tel Aviv, estos bombardeos se están haciendo más al norte. La diferencia de esto que está sucediendo en estas horas, con Irán involucrado, es que abarcó a zonas mucho más vastas de Israel. Sí, definitivamente sí. Sí, Bobby. Esto, a ver, para que se den una idea, el ataque
tuvo una duración ininterrumpida de casi 1 hora y media, 2 horas, Wow. en la cual abarcó, diría que 3/4 partes del territorio israelí, mucho más de la mitad del territorio israelí. Para quien conoce o está al tanto del mapa de Israel, abarcó desde la ciudad de Haifa, que está al norte del país, tipo en el centro norte, hasta abajo de Ashdod, que es a unos 25 o 30 kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza, por lo cual hablamos y de punta a punta, entonces hablamos de que realmente abarcó todo. De alguna manera irónica nos reíamos con mi familia, con mi mujer y con mis hijos cuando estábamos en el refugio, porque en el alerta, en la aplicación de los teléfonos donde uno ve las sirenas, además de aparecer el mapa al que ustedes están acostumbrados con los puntitos rojos indicando cada lugar, uno puede ver también en forma de texto todas las ciudades o todas las localidades en las que va apareciendo, y generalmente es un textito que te ocupa una partecita de la pantalla. Bueno, todo el ataque fue demostrado en las aplicaciones en un solo texto, que vos ibas scrolleando la pantalla y no terminaba. No terminaba nunca. Gaby, No pasaba al evento anterior al que hoy, ya antes del ataque de Irán, habíamos tenido que ver algún otro ataque. Todo el tiempo ibas viendo el mismo evento que abarcaba casi todo el país, gran parte del país, por lo Gaby, cual y justamente... tuvo diferente esto. Eso. Un ataque masivo en el mismo momento para todos lados. Y vos decías, bueno, no queremos naturalizar el tema de que suenen las sirenas y demás, pero en otros casos, cuando vos agarrás tu teléfono, ves la aplicación y ves que la zona afectada es otra, bueno, se siguen las indicaciones de las autoridades, uno va al refugio y demás, pero lo vive con una angustia y una adrenalina distinta. ¿Cómo es hoy en estas horas, como papá, con tus hijos, en tu casa, tener que hacer esa misma movida sabiendo que hoy la bomba te puede caer o el misil encima de tu propiedad? Mira, insisto con que una sirena causa temor y causa ansiedad, pero también es cierto que generalmente estamos como con la tranquilidad, por decirlo de alguna manera, y para seguir generando el mismo optimismo que vos decías antes, uno tiene como la tranquilidad de que sabe que hay un ejército y un sistema de defensa muy fuertes protegiendo y combatiendo esos misiles, por lo cual no te puedo decir que no tengo temor. Hoy a la mañana nos pasó, yo estaba trabajando en el canal en Tel Aviv, mis hijos estaban en los colegios, cada uno en su colegio, en la localidad donde nosotros vivimos, que es unos 20 kilómetros al norte de Tel Aviv, y nos sonó las sirenas a todos, y por supuesto que lo primero que la primera reacción que tuve mientras tenía que correr al refugio era empezar a escribirle a mi hija o a mi hijo para ver cómo se encontraban. Ahora, yo sabía que estaban en el colegio, que estaban con sus maestros, que tenían un cuarto de seguridad para correr, entonces, de alguna manera,